Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. Nos podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, y para poneros en contacto podéis usar el mail del programa, que es primumgrados@gmail.com, o bien los comentarios de iVoox. Y bueno, toca hablar de economía. Hasta ahora habíamos hablado de economía de una forma así, ¿cómo os diría yo? Como muy filosófica. Hoy vamos a bajar un poquito más a lo que se podría decir la terminología, para que cuando abramos un periódico económico o oigamos un programa de radio que tratan de temas de economía, sepamos de qué hablan. Porque como toda ciencia, tiene su propia jerga. Así que de estos temas, que yo no tengo ni idea, bueno, algo me suena, en cambio Fernando sí que es capaz de aclararnos las dudas y vamos a salir de aquí sabiendo qué significa cada cosa. ¿Qué tal, Fernando? Buenas, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, pues nada, vamos a aprender lo que significan las palabras como, macroeconomía, microeconomía, ¿qué más cosas hay por ahí? Bueno, estas cosas que salen, ¿eh? Exacto. Porque ahora se avecinan tiempos divertidos, ¿verdad? En economía. Eso anuncia. Eso dicen los expertos que sí. Hoy vamos a hablar de magnitudes, porque tú sabes que cada ciencia tiene su magnitud, es decir, la física tiene sus unidades, incluso hasta la lingüística tiene sus propias magnitudes, todo tiene una magnitud. Y como vienen tiempos en los que vamos a empezar a escuchar cosas raras, para el que no sabe economía, cosas raras, como cuando hace unos años empezamos a oír hablar de prima de riesgo, de default, estas cosas que se hablaban cuando todo el mundo parecía que tiene un máster en economía, decía, no, para subir, para bajar la prima. Pues sí, había mucho cachondeo con la prima de riesgo, y si el riesgo no podía sujetar mejor a su prima, y cosas de este. Exacto. Entonces, como hemos hecho la serie de la economía, y habríamos hablado que es una ciencia social, y bueno, como toda ciencia social tiene su metodología, su terminología, como tú bien has dicho, pues para poder avanzar en explicar cosas concretas si llega el momento, o hacer otros programas ya más monográficos o más filosóficos, porque también tenemos que hablar de las escuelas, ¿no? Pues vamos a hablar de cuando un marxista y un hayekiano discuten, ambos discuten de estas cosas. Es decir, discuten conceptualmente, pero ellos discuten de magnitudes, discuten de PIB, discuten de PIB nominal, discuten de macro, de micro, de valor agregado, en fin, de oferta-demanda. De apalancamiento, es una palabra que me fascina, apalancamiento. Exacto. A mí me suena un tío que no se quiere salir del sofá. Está apalancado en el sofá, pero parece que significa otra cosa. Pero eso es empezar por la casa por la ventana, ¿no? Empezar por el apalancamiento. Sí, vamos. Pero de tal manera, al final del programa, aunque sea al final, te lo preguntaré. Al final del programa nos desapalancaremos y todo. A ver, y por empezar un poquito ya con la didáctica, hay que recordar que la definición de magnitud es la medida de algo conforme una escala determinada, ¿no? Y esto, lo que vamos a hablar todos, son solo escalas, es decir, vamos a contar elementos teóricos que se usan para medir, no es otra cosa. Entonces, ¿cómo está articulada la economía? Pues seguramente habrá gente que discrepe o que querrá dar una visión más profunda, pero como esto no es una monografía universitaria, sino simplemente es un podcast divulgativo, pues vamos a empezar por la definición clásica, que la economía se divide en macro y microeconomía. Bueno, pues habrá que empezar por la definición de macroeconomía y de microeconomía. Exacto, porque hay macromagnitudes y micromagnitudes, ¿no? O sea, macro sería el kilo y tal, y micro el gramo. Exacto. Por ejemplo, ¿qué es una macromagnitud? Pues una macromagnitud es una medición cuantificada de hechos y datos de trascendencia económica en un país o región. Vale. ¿Eso es la macro o la micro? La macro. La micro es... En un país o región. Exacto. Vale. Y la micro es todo lo que esté por debajo de eso. Ojo que la micro incluye desde cómo afecta a la demanda de pollos, que es en Salou se abran 2 pollerías, a qué ocurre si el Santander tiene beneficios negativos. O sea, eso porque claro, afecta a una parte de un local, ¿no? Sí. Pero en la medida que el Santander está en España y afecta a la economía española, ¿no es macro? Sí, pero se reflejaría, sería un factor de la macro. Pero no sería, porque la macro es un factor absoluto, es decir, serían todos los bancos, entonces eso sería dentro de
por ejemplo, dentro de... se me ha ido ahora. Pero dentro del sector bancario sí sería un dato. Pero el sector bancario es un sector de todos los que hay en la economía española. Vale, vale. Entonces ya lo entiendo. Entonces, pongamos un ejemplo. ¿Mm? Si en Andorra, no sé cuántos bancos habrá, me parece que hay un banco andorrano. Sí. Si todo lo que le ocurre a ese banco andorrano es macroeconomía, aunque facture una décima parte que la Caixa o que el Banco de Santander. Lo del Banco de Santander es microeconomía, No, y en cambio lo del Banco de Andorra es macroeconomía, porque afecta a todo un país. O sea, es microeconomía, pero afecta brutalmente a los datos macro. O sea, sigue siendo microeconomía. Pero suena chiste que la economía de Andorra en su globalidad sea macroeconomía. Y yo que sé, que la cuenta de resultados de la Caixa sea microeconomía. Sí, o sea, sí. Bueno, digo, para los oyentes del otro lado del Atlántico, Andorra es un país bueno, que está, es un valle 3 o 4 valles del Pirineo, vamos, es un minúsculo país. Exacto, pero para los oyentes del otro lado del Atlántico es curioso como esta macroeconomía, el PIB de Barbados como el PIB de Brasil. Claro, y esta macroeconomía, la economía de Portugal como la de Estados Unidos, ¿no? Sí, 20 billones de PIB frente a los 200 y algo mil que creo que tiene Portugal, o sea... Sí, o sea, esto lo malo cuando uno se pone a medir y a hacer reglas, ¿no? Es que las magnitudes vemos que en esta concepción teórica pues tienen estos puntos cómicos. Es decir, luego también un economista más purista te diría, no, pero eso no es así porque todo está relacionado y hay economía global. Y sí, está muy bien, pero la quiebra de Lehman Brothers es un asunto local de Estados Unidos que afecta a su macro, pero en principio es una cuestión en micro, curiosamente. Entonces, vemos que esto tiene su fundamento y al final esto es econometría, simplemente es sacar datos para sacar conclusiones, es decir, es pura burocracia. Pero tiene ese fallo, es decir, tiene ese punto de que no puede ser que, como también ha dicho la Caixa, o empresas que tienen más PIB que algunos países, no se consigue su impacto o su flujo económico se pueda llegar a considerar microeconomía, que no lo es. Pero en datos, en medición de datos, en escala, es simplemente decir, no es macro, es decir, macro es todo lo que afecta a un estado. Claro, un estado país, ¿qué pasa con los microestados? ¿Los microestados, sus datos son relevantes? Pues no, o sea, si la economía de Andorra se hunde, no solo la economía de Andorra, pues tal vez tenga algún efecto en las zonas cercanas, pero si la economía de Santander o de la Caixa, si el Santander o la Caixa quiebra, pues sí, o sea, a lo mejor en el conjunto de datos es un 5%, un 10% de impacto, pero su impacto es mucho mayor que si Andorra o Liechtenstein o Barbados tienen una crisis o un colapso. Claro. Salvo que sea un paraíso económico y entonces, un paraíso fiscal de estos que llaman y ahí quede todo el mundo retratado. Bueno, ¿no? Andorra se supone que es un paraíso fiscal, o sea que a lo mejor si quiebra Andorra y los bancos que hay en Andorra, a lo mejor más de uno en Barcelona no le llega el cuello a la camisa, ¿eh? Uh-huh. Pero Bueno, pasamos a otro concepto. Ya hemos visto que es una convención, ¿no? Es econometría, es para medir, pues esto es macro, esto es micro, es decir... Pero vamos, que hay que tenerlo en cuenta, pero que no es una cosa así, una verdad absoluta. No, claro, porque ya se ve que tiene alguna contradicción en sí mismo. Claro, la macroeconomía, por decirlo así, es medición de datos globales para sacar conclusiones, para sacar una visión de conjunto, y está pensada pues desde escuelas económicas que afrontan la medición en lo que digamos países en economías convencionales. Y esto está pensado para, o sea, su nombre macroeconomía lo indica, está pensado para medir magnitudes en territorios y en espacios de auténtica relevancia económica. De una vez oí a un economista hablando y decía que para él la macroeconomía no existía, es economía y punto. Porque claro, yo no tengo elementos para saber. O sea que hay gente que niega la macroeconomía. Es que la macroeconomía es el economicismo puro, es decir, es dato técnico. La macroeconomía simplemente es... Tú fíjate, ¿cuál es el gran problemón de la macroeconomía? Vamos a empezar a soltar palabras, que es monetarista, y es monetarista, o sea, la macroeconomía es... Explicamos qué es monetarista.
No, di todas las palabras juntos y luego lo vamos despedazando. Sí. Yo parto de la más absoluta ignorancia, aunque alguna cosa me suene, voy a hacer como que no me suena, porque es la manera de aprender. Ya solta uno, me lo apunta. Monetarismo. Sigue. Sigue. Mira, monetarismo, lo voy a leer técnico. Doctrina según el cual las magnitudes monetarias ejercen poderosas influencias en la economía, siendo el control de esta magnitud un medio poderoso para afectar el comportamiento y macrocomportamiento de la economía. ¿Qué quiere decir? Al final todo esto se basa en el valor de la moneda y en el precio, ¿no? Que el precio es simplemente el valor que tiene una unidad respecto al intercambio de materias, ¿no? O de materias primas o de bienes y servicios. Entonces, ¿qué pasa esto? Es decir, en la macroeconomía, que es lo que dice este economista, o lo que pueden decir otros, es decir, está muy bien decir, por ejemplo, siempre se dice lo mismo, que no se mide la felicidad, el desarrollo. Es decir, Estados Unidos tiene un PIB de 20 billones de dólares, ¿no? Eso en datos macro. PIB. Un Producto Interior Bruto. No, sigue, luego hablaremos del PIB. Exacto, que es uno de los indicadores que miden que se usan para ver los datos. Ya, sí, tú continúa, luego lo aclaramos. O sea, todo el dinero que se genera en Estados Unidos en un año son 20 billones de dólares, ¿no? Pero eso no te dice nada. No te dice cómo está la industria norteamericana. No te dice cuántos pobres hay. No te dice cómo funciona. No te dice nada más que esa sociedad que tiene esa moneda que se mide frente a otras, ¿no? Que está en una cotización continua en un mercado de divisas, tiene esa cantidad de dinero. Ahora, ya está, es una foto que te da y el año que viene te dice, pues el año que viene tenemos 20 billones y 500.000 millones, o sea, 20 billones y medio. Ya está, ¿no? Pero no te dice qué ha pasado, no te dice, pues este año hay más prosperidad, hay menos prosperidad, esto ha salido de ventas en corto, en largo. No, la macroeconomía simplemente te coge esos 4 factores con esa base monetarista y te dice, mira, este año, teniendo en cuenta este precio de esta unidad que está referenciada a todos los precios de todas las ventas y transacciones de bienes y servicios del mercado, ¿no? Esto ha subido o ha bajado. Hay más dinero. ¿Pero cuál es la unidad? ¿Se mide en dinero? Sí, o sea, es el dólar. Pero siempre en dólares. O en dólares, o en euros, o en bolívares. Es decir, el PIB siempre se mide en la unidad monetaria de referencia. Pero claro, esto... Si yo le doy a la máquina de hacer billetitos... Por eso, por ejemplo, Venezuela tiene más masa monetaria, pero su PIB se ha hundido un 40%, porque los bienes y servicios que generan y su apreciación su cambio frente a otras monedas se ha hundido. Pero claro, aún así, esta visión monetaria no registra la tragedia de la economía venezolana. Es decir, un 40%, un 30%, ¿qué significa? Lo podemos cuantificar, pero hasta que uno no ve lo que pasa en Caracas, no entiende que estas magnitudes no reflejan la realidad. Pero bueno, las macromagnitudes te sirven para hacer eso, para hacerte una foto, para decir, pues este año el PIB de Venezuela ha bajado un 40%, o China será primera potencia mundial si sigue así dentro de 5 años. ¿Y se ha dado algún caso de que el PIB era elevado y era toda una falsedad? Quiero decir que un PIB elevado y en cambio una economía estancada. Porque es tal como lo estás contando. Es que las trampas contables en el PIB se han empezado a hacer ahora. Es decir, por ejemplo, hubo un momento en que España de repente se sacó 200.000 millones de PIB porque se incluyó en el cálculo de PIB la economía sumergida con cosas como la prostitución o el tráfico de drogas. Pero bueno, voy a ser abogado del diablo, ¿eh? Si lo miramos solo de un punto de vista economicista, que yo pienso que no hay que mirarlo así, ya me conoces, que una actividad económica es la que genera pues riqueza o intercambio de dinero o lo que quieras. Se puede dar muchas definiciones. Según qué definición le des, pues caramba, pues eso puede entrar. Aunque es que claro. Pero ese es el problema. ¿Casos de países inflados? Sí, Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a ponernos un poquito súper técnicos. Técnicamente, según dicen los que entienden de esto, y hay muchas versiones, hay unos que dicen que más que menos, pero técnicamente Estados Unidos tiene, como esto es monetarismo, es decir, esto es el valor de la moneda como refugio de valor, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú compras dólares o bolívares porque los dólares, es decir, hay una institución que emite dólares, ¿no? Esos dólares están referenciados a una economía como es la de Estados Unidos, ¿no? Que es la principal del planeta, y la gente, por ejemplo, en Argentina, en muchos sitios en Argentina, en Venezuela, en casi toda Sudamérica, en Ecuador, usa el dólar porque sí, el dólar es una moneda fiat, es decir, una moneda que se emite por confianza, es decir, no está respaldada en nada, solo en la economía, ¿no? Pero tú compras esos dólares
porque tiene más estabilidad y más, si tú vas a vender mañana dólares, va a mantener más el valor que si tú tienes pesos, bolívares o la extinta moneda de Ecuador, que ahora no recuerdo. Pero el hecho es que el dólar no lo respalda nada. Y que la institución que emite dólares podría mañana empezar a imprimir dólares como si no hubiera un mañana. De hecho, los quantitative easing son solo inyección de masa monetaria en la economía que se produce en menos escala que la que produce el Banco Central de Venezuela. Y por eso el dólar es más confiable que otras monedas menos confiables, pero no es una moneda que tenga una política monetaria rígida y absolutamente controlada, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el punto que quería decir? Se supone que el PIB de Estados Unidos está sobredimensionado un 20%. ¿Por qué? Al tener la divisa de referencia global que se usa en todo el planeta, que es refugio, que es reserva de valor, ¿no? Eso permite a los Estados Unidos coger y traspasar muchísima deuda y muchísimo déficit y muchísima inflación a los países que usan su moneda como medio de cambio y de reserva. No entiendo. Es decir, ¿cómo que le pasa a la inflación? Exacto, es decir, Estados Unidos emite dólares y esos dólares, esa inflación que debería generarse no se produce en Estados Unidos, sino se difiere a zonas como Ecuador, Argentina, a lugares que usan el dólar como moneda de intercambio, de reserva o de refugio. Esos países son los que soportan esa inflación por esa emisión y esa devaluación del dólar, cosa que los Estados Unidos continentales no soportan. ¿Por qué no lo soportan ellos? Es que, perdona, te parecerá muy lógico, pero yo ya me he perdido. O sea, yo imprimo moneda de más. Entonces, a mí me tiene que afectar, ¿no? Porque pero como efectos de la inflación. Claro, pero como el 50% de las transacciones globales y hasta cena del 70% son en dólares, esa inflación se transfiere a ese 50% de transacciones internacionales que no se producen en el territorio continental de Estados Unidos. De forma de que lo que hago es transferir la inflación a ese proceso de comercio global. Vale. Y por eso el PIB de Estados Unidos se dice que está inflado entre un 10 y un 20%, porque su moneda está sobrevaluada. Pero, por ejemplo, pasa lo contrario. China se supone que está en todo lo contrario, tiene un PIB infravaluado. ¿Por qué? Porque las autoridades chinas han llevado una política de devaluar el yuan y el renminbi sistemáticamente. ¿Qué es el renminbi? La moneda china para el tráfico, para el comercio internacional. Porque hay una que solo se puede usar en la China continental y otra que solo se puede utilizar para el comercio internacional. Qué raros son los chinos. No, porque los chinos no permiten... No, o sea, ellos para que te hagas una idea, y esto lo he escuchado hace poco, ahora que estoy metiéndome en con China, para comprar en renminbis tienen que pedir permiso a Pekín. Y se lo tiene que dar el ministerio, una empresa china. No pueden comprar en la moneda china sin autorización del gobierno chino. Hasta ese punto vigilan la política monetaria. Entonces ellos tienen una idea muy clara de devaluar para favorecer sus exportaciones, de devaluar su moneda de comercio exterior. ¿Y la otra la mantienen estable? La del yuan continental sí. Los precios en China tienen que ser estables. Ah, curioso, esto no lo sabía. O sea, tiene una doble política monetaria, una cara al exterior y otra interior. Una de hacer dumping comercial con la moneda a muy largo plazo, pero en la China continental tiene que haber estabilidad. Entonces, son cosas muy curiosas, es decir, porque cuando hablemos de la democracia, que hablaremos más adelante y tal, los gobernantes chinos, aunque sean unos tiranos, tienen muy asumido ese papel confuciano de que su papel es generar estabilidad. Estabilidad ante todo. Entonces, esa política monetaria la tienen muy clara. El hecho es que el PIB chino está muy devaluado porque China juega con su moneda. Bueno, todo esto que hemos soltado es para decir, sí, nosotros podemos medir el PIB, pero si Estados Unidos tiene la moneda de reserva y infla su PIB y China tiene esa política monetaria de devaluar su moneda, el PIB, el Producto Interior Bruto, los nominales, todos esos factores, todas esas medidas econométricas son reales. ¿Nos dice el estado real de la economía? Pues no. Esa es la conclusión. Entonces esta economía, que decía la macroeconomía, no existe. La macroeconomía es una foto fija, pero una foto fija hecha al paisaje. Pero lo importante es el paisanaje. Ok, bueno, algo más hemos aprendido.
Entonces, ¿Qué otro? Ya hemos aprendido macroeconomía, microeconomía y algún tipo de magnitud especial para microeconomía o no, eso es lo de toda la vida, el dinero que llevas en el bolsillo. claro, pero de hecho, fíjate, las principales magnitudes de la macro son el Producto Interior Bruto, el Producto Nacional Bruto, la renta per cápita, la renta nacional y el valor agregado bruto. Todos son medidas, todos son magnitudes econométricas, es decir, todo está basado en cuánto vale esa moneda. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo sobrevaluada una moneda un 30%, a lo mejor puedo tener una economía desastrosa donde apenas hay fábricas, apenas hay conocimiento, apenas se genera investigación, pero económicamente, como por ejemplo le pasaba a la Argentina. Ayer estaba escuchando un programa sobre la debacle argentina, ¿no? Y por ejemplo, Argentina hubo un momento en que tenía una renta per cápita la mayor del planeta, ¿no? Si miráramos su PIB, era fantástico, pero por ejemplo, cosas que no mide el PIB, como la alfabetización, Buenos Aires y Chicago, si tú mirabas Chicago, en la misma época, la alfabetización de Chicago era varios puntos más altos, la industria de Chicago era mucho más fuerte, la industria bancaria de Chicago era muy superior. ¿Qué quiero decir? Sí, o sea, el PIB nominal del Buenos Aires de la primera década del siglo XX era brutal, pero sus fundamentos económicos eran débiles. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. La gente no es tonta, o creo que no. Digo, la gente que se dedica a estos temas económicos, ¿se habrán dado cuenta de este pequeño fallo? Para medir el desarrollo de un país tendrán en cuenta más factores que estas cosas. Sí, digo yo, ¿no? Ahora hay cosas como el índice de desarrollo humano, los índices PISA, los de alfabetización, pero los econometristas y sobre todo porque al final todo esto del PIB solo sirve para una cosa, para saber cuánta deuda puedes emitir y a qué precio te la ponen. Hombre, deuda. ¿Qué es eso de deuda? ¿Pero deuda o deuda soberana? Deuda soberana, porque es otro tema que me acuerdo con lo de la crisis que empezó en el 2008, no sé si empezó antes. ¿Qué es la deuda soberana? Porque entre la prima de riesgo y la deuda soberana, pues mira, ¿qué es la deuda soberana? Todos sabemos lo que es una deuda, ¿no? Es algo que le debes a alguien, pero la deuda soberana es entre bonos, obligaciones, que ahora lo analizamos, es lo que debe tu país. Es decir, es lo que debe. ¿A quién se lo debe? ¿A otros Estado. Países? Es que eso es otra. Hay, por ejemplo, ¿cuál es el país más endeudado del planeta? Japón. ¿Qué deuda tiene sobre PIB? Nominal un 200%. ¿Por qué Japón no tiene prima de riesgo? Porque la mayor parte de la deuda está en manos de japoneses. Entonces... me han matado, no he entendido nada. Es decir, el gobierno de Japón tiene más PIB que ningún país del mundo. Más deuda sobre PIB, ¿no? Más deuda sobre... Si miramos todo lo que produce Japón en un año, aunque sea nominalmente y en base a la moneda, ¿no? Si decimos Japón produce... no me acuerdo ahora cuántos billones de yenes al año, ¿no? Pero Japón produce 10 billones de yenes, 15 billones de yenes, ¿no? Pues si produce 15, tiene como deuda 300 billones, ¿no? Sí. Se supone... Eso no estará bien, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la mayor parte de esa deuda la tienen japoneses. Y la tienen la tienen empresas y consumidores japoneses. ¿Consigo mismo? Exacto. ¿Cómo es esto? Sí, la mayor parte de la deuda de Japón es con sus propios ciudadanos y empresas. Entonces, tiene un 200%, pero no tiene deuda exterior. Mientras que, por ejemplo, el mayor comprador de deuda norteamericana es el gobierno chino. Porque ¿cuál es cuál es el punto que hay en esto de la deuda soberana y que esto va todo dentro de los factores del PIB, ¿no? Los estados pueden recaudar impuestos o emitir bonos o obligaciones, ¿no? La cuestión es que cuando un estado emite deuda, sale a ciertos mercados secundarios que hay, ¿no? Y la puede comprar cualquiera. Vale, ¿emitir deuda qué es? ¿Un papelito? Yo, por ejemplo, ¿cómo es esto? Fíjate, es como se veía aquí en España la crisis que te ponían. Bonos y letras del tesoro a tantos años. Invierte en total no sé cuánto. Entonces, el tesoro... Vale, pero de verdad, para dummies o para torpes. Yo quiero invertir y me dice, invierte ¿cómo es? ¿Letras del tesoro? Letras del tesoro, bonos, pues ¿qué pasa? ¿Y entonces qué hago con esto? Yo pago, me da una letra de estas o un papelito de estos que vale 1.000 euros. ¿Qué pasa con esos 1.000 euros? Te da 1.000 euros a X intereses. Pues tú le das 1.000 euros al Estado, el Estado lo gastará en lo que él crea y en el tiempo pactado te devolverá eso más los intereses. Vale. Pero ¿dónde está el punto? El punto está en que los Estados
no puede emitir deuda infinita. Es decir, el problema es que ahora mismo en Europa, nosotros, por ejemplo, ¿cuál es la cosa? Tú puedes emitir deuda o imprimir dinero, ¿no? La cuestión es que si tú emites mucha deuda, porque es lo que estábamos hablando del PIB de Japón, Japón tiene una deuda altísima, pero no tiene problema de impago porque la deuda está en manos de sus nacionales, ¿no? Pero pongamos la comparación con Europa y otros países, Argentina, México. Cuando tú emites, pongamos que España necesita liquidez, ¿no? O Japón. Entonces llega el gobierno, el ministro, y llega el Departamento de Hacienda o el Ministerio de Hacienda y dice, ok, hay que emitir 3.000 millones en bonos o en letras del Tesoro. Perfecto. Se coge, se mira el mercado, se emite y se hace una subasta pública. Esa subasta pública, ¿no? Pueden concurrir particulares a través de bancos o bancos, fondos. Entonces, dependiendo de quién compre, tienes un problema de que tu deuda la está comprando empresas especializadas, tus ciudadanos o otros gobiernos. Pero el hecho es que cuando tú decides que vas a emitir, por ejemplo, 3.000 millones de deuda, tú puedes emitir esa deuda, pero vas a estar en manos de quien te la compre. Si quien te la compra son tus nacionales o empresas propias, no hay problema, porque todo está dentro del circuito de tu economía. Pero cuando tú estás muy endeudado, como estábamos nosotros, España, Italia o Grecia, y la mayor parte de, por ejemplo, la deuda griega es un buen ejemplo. La mayor parte de la deuda griega estaba en manos de bancos alemanes y franceses. Entonces, si el gobierno de Japón no paga, es un problema doméstico japonés. Pero si el gobierno griego no paga esa deuda que emitió, es decir, se cogió y se dijeron, pues necesitamos 10.000 millones de euros, ¿no? Se cogía, se convocaba, se hacía un concurso, se ponía unos intereses. Este es otro punto importante. Estoy hablando muy rápido, pero pongamos que somos el gobierno de un país, ¿no? Decimos, necesitamos 3.000 millones. Bien, vamos a hacer una emisión, ¿no? Emitimos un interés del 2%. Nadie nos compra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir el interés al 3%. No nos compran. 4, 5. Entonces, el problema es que cuanto menos demanda tenga nuestra deuda, por insolventes, porque tenemos ya un exceso de deuda, más caros van a ser los intereses. Vale. Y entonces, imagínate, vamos a poner un ejemplo, Grecia. Lo tiene toda la deuda comprada, o bueno, no toda no, pero una buena parte los bancos alemanes. Entonces, a Grecia una vez ya, imagínate, ha emitido la deuda y se la han pagado los bancos. Si la cosa va mal, los grandes perjudicados son los bancos alemanes, pero los griegos ya no le perjudican nada, sencillamente no pagan y ya está. Ya, pero los griegos están en la Unión Europea y entonces el Deutsche Bank, que está quebrado, o el BNP Paribas, se plantan en el Elíseo o en el Bundestag, en el Bundestag y comentan esta cosa de tenemos una cantidad de activos apalancados, como tú decías, si no cobramos vamos a quebrar y tus ahorristas te van a dejar de votar. Y entonces la canciller Merkel, Hollande y ahora Macron se ponen nerviosos, presionan al gobierno griego y hacen un rescate. Porque lo que quieren evitar es que quiebren sus bancos. Ah, caramba. Vale, ahora otro ejemplo. Yo soy chino y, bueno, el gobierno chino y compro deuda americana. ¿No es así como dicen que ha hecho? Exacto, sí. Y entonces, ¿eso qué efecto? Si los americanos, imagínate por una de estas cosas, empiezan a ir muy mal y no pagan, pues se quedan tan anchos. Ya los chinos han puesto ya el dinero. Se quedan sin intereses y los americanos han llevado el dinero. Claro, pero ese es el punto de por qué nadie quiere llegar a un default. Y ese es el caso de cuando default. El default. ¿Qué significa default? Suspensión de pagos. El momento en que tus cuentas ya se han no aparecido de tal forma que no puedes pagar. No puedes hacer frente al pago de tu deuda, ¿no? O sea, ni a tus obligaciones. Hay un momento en que el Estado no puede seguir pagando. Ni deuda, ni sueldos, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere evitar? Y fue muy soft, aunque a los argentinos me maten. El momento en que un buque escuela de la Armada Argentina fue retenido en un país por un juicio. Es decir, cuando tú vas a default, los tenedores de deuda pueden ir a tribunales internacionales y denunciarte por impago. Y te meten una cantidad de juicios impresionantes. Y esto ha llegado a momentos en que en Argentina se le han intentado retener activos fuera de Argentina. Entonces, si el gobierno estadounidense no paga, el gobierno chino podría empezar acciones para cobrarse esa deuda.
Y sobre todo, el problema del default es que ya nadie más te presta dinero. Es decir, yo digo, no pago, muy bien, pero mañana necesito liquidez en el tesoro, aunque esté recaudando bien, porque, por ejemplo, hoy en día hasta los alemanes emiten deuda a tipos negativos, pero la emiten. ¿Por qué? Porque hay momentos en que necesitas liquidez en el tesoro y tú emites, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? La diferencia es que mientras los alemanes se financian a tipos negativos, los griegos se financian a tipos altísimos. Y si los americanos no pagan su deuda, llegará un momento en que sus activos en el exterior pueden ser congelados, van a tener siempre la presión, de hecho los chinos, por ejemplo, podían perfectamente coger y decir, vale, cogemos y hacemos descuento, liquidamos la deuda americana a un 30% con empresas especializadas. Y, por ejemplo, pues le venden la deuda americana a los conocidos como fondos buitres, que son especialistas en pleitear. Y de repente ya coges y tienes unas empresas especialistas en buscar cómo cobrarse esa deuda en tribunales nacionales e internacionales que van a estar teniéndote en juicios y reteniéndote el patrimonio durante 2 décadas. Vale. Oye, antes ha salido el término apalancamiento. Ya que ha salido, me lo explicas, porque cuando oigo hablar la palabra apalancamiento, yo apalancamiento siempre entiendo, mira, el típico gorrón que llega a tu casa y se apalanca y se queda ahí varios días a pan y mantel y cosas de estas, pero apalancamiento en términos económicos, ¿qué significa? Pues mira, el apalancamiento financiero consiste en utilizar un mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a la inversión. Es decir, apalancarse quiere decir que vamos generando deuda, ¿no? Y esa deuda la usamos para aumentar los activos de la empresa, ¿no? Entonces, nuestra empresa, tú puedes ver la cuenta de resultados de la empresa, ¿no? Una empresa apalancada es una empresa que sí tiene muy buenos beneficios, pero también tiene una deuda enorme. Entonces, apalancarse es endeudarse para aumentar la cuenta de resultados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema del apalancamiento es que todo está muy bonito, pero cuando se acaba la liquidez, ¿no? El apalancamiento... O sea, tú sigues produciendo lo bestia aunque no lo vendas. O lo vendas o estés haciendo una estrategia financiera, 1000 motivos. Es decir, porque, por ejemplo, el apalancamiento es muy bueno en una empresa en expansión. Es decir, apalancarse en un momento de expansión, en un momento de inversión. Es decir, por ejemplo, pongamos que tenemos una empresa, una refinería, ¿no? O una petrolera, sí, ¿no? Pues apalancarse para construir torres de proliferación, de torres para sacar petróleo en el mar, es decir, vas a aumentar la productividad, va a tener un retorno, ese apalancamiento es positivo. Ahora pongamos que, por ejemplo, nos apalancamos de una forma absurda, que ha pasado, que es que, como está habiendo un alza bursátil, nos endeudamos para comprar nuestras propias acciones. Entonces eso no lleva a ninguna parte. Pero la cuenta de resultados se mantiene. ¿Cuál es el problema del apalancamiento? Que el apalancamiento en el balance queda muy bien, pero cuando falta liquidez tienes que seguir haciendo frente a las obligaciones. Vale. Es pura magia contable. Exacto. Entonces, claro, ¿y cuál es el problema? El problema es que si los resultados son buenos, ¿por qué no te van a prestar dinero los bancos? Y sobre todo, el problema de esto es que hay ciertas operaciones financieras que lo que producen son efectos de desinversión. Es decir, que financieramente quedan muy bien, pero producen efectos de retrasar inversiones productivas, inversiones de equipo, inversiones estratégicas, porque una buena estrategia de apalancamiento es muy rentable, pero muy poco productiva. Muy bien. A ver, algún concepto más. Ya hemos visto macroeconomía, microeconomía, Producto Interior Bruto, deuda soberana, apalancamiento, me salió con la mía. Yo creo que por lo menos un par de conceptos más podrían salir. No sé, ¿qué se Perfecto. te ocurre a ti? Pues mira, ya que estamos avanzando, ya hemos explicado lo que es la macro, las cinco grandes cosas de la macro, ¿no? O sea, el Producto Interior Bruto, que es todo lo que se produce en un año, el Producto Nacional Bruto. ¿No es lo mismo? Que la diferencia entre el PIB y el Producto Nacional Bruto es que el PIB es monetario y el Producto Nacional Bruto mide también producción y otra serie de servicios que se producen. O sea, digamos que el Producto Nacional Bruto es un poquito más fiel. Es decir, el Producto Nacional Bruto mide la cantidad de bienes y servicios y sus factores productivos y producidos en un año, mientras que el otro solo mide lo monetario. Vale. Quizás tienen en cuenta más cosas, ¿no? Exacto. Es decir,
el Producto Nacional Bruto evitaría, por ejemplo, descontaría cosas como efectos monetarios, apalancamientos, toda esta magia financiera que está muy bien, pero el problema de esto es, como hemos hablado muchas veces, que el dinero no se come, pues, ¿qué pasa? Que uno puede tener una divisa inflada y un círculo económico, pero si se desinfla esa burbuja financiera, queda lo que se produce de verdad. Entonces, el Producto Nacional Bruto es un poquito más realista. Tienen en cuenta ciertos factores un poco más cercanos a la economía real. Luego queda la renta per cápita, que bueno, es el ingreso per cápita. Lo que le toca a cada uno de lo que se produce, ¿no? Exacto. La renta nacional... La renta per cápita no es lo mismo que la renta La nacional. renta nacional es monetarista otra vez. Es la magnitud que mide los ingresos. Punto. Es decir, contable y minotariamente. ¿Eso es la renta? ¿Qué renta es esta? La nacional. La nacional. ¿Y la renta per cápita? Es la que mide las condiciones sociales. Es decir, mide también factores monetarios, pero también mide condiciones de producción y sociales. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, siempre se hablaba de esto de... tiene mucha gracia esto de que te cogen y te dicen el poder. Hay una palabra mágica que es poder adquisitivo. Sí. Es decir, porque siempre miramos cuánto cobra un país en dólares, pero hay otro factor más importante que es eso que cobra ese país, ¿para qué le alcanza a un ciudadano medio? Entonces, porque siempre... vea, eso yo lo entiendo, lo típico. Yo vivo en Londres y aquí los precios son muy caros y no me llega con el sueldo que tengo en España, pero claro, luego en Londres tienen que hacer el sueldo 2 veces más alto para que llegue, pero en el fondo una cosa compensa a la otra. Exactamente. Entonces, si yo qué sé, una persona que vive en un pueblo de Canadá o en Francia, por ejemplo, que tiene una renta altísima, si yo en una población de Francia tengo un sueldo de 1.800 euros, yo qué sé, tengo más o menos renta o más o menos capacidad adquisitiva que un tipo en Londres que cobra $6.000. Pues a lo mejor el tipo de Tour con $1.800 tiene un poder adquisitivo similar o superior al tipo de $6.000 en Londres. Vale. Y todo eso lo tiene en cuenta la renta per cápita. Sí, la per cápita sí, la nacional no. La nacional es este país, como cuando te dicen Luxemburgo es el país con la renta más alta del mundo. Y luego vas y miras y dices, pues hay repúblicas bálticas que tienen más poder adquisitivo. Porque si, por ejemplo, en una república báltica cobras $1.000, pero es que las verduras cuestan una miseria. Mientras que ya te entiendo. Mientras que en Luxemburgo una patata te cuesta... Pues claro, o sea, sí, en Luxemburgo tienes una renta de $50.000, pero es que todo está a precio de Luxemburgo. Muy bien. Seguimos con los... Habías dicho 5 factores y nos vamos poco a poco avanzando. Exacto, y ya solo queda el valor agregado bruto o el valor añadido bruto, que es la más... Toma ya, valor agregado bruto. Este no lo he oído en la vida, fíjate, hasta dónde llega mi ignorancia. Que es la magnitud económica que mide el valor añadido generado por el conjunto de productos en un área económica, recogiendo, en definitiva, los valores que agregan a los bienes y servicios, en las distintas etapas del proceso. Es decir, esto es lo que mide los incrementos y la productividad en un área geográfica en un tiempo. Mi no entender. Ahora está muy de moda lo de hablarle de la productividad, ¿no? Sí. Entonces, esto lo que mide es, en un año, cuánto se ha producido y cómo se ha producido. Es decir, por ejemplo, si en España el año pasado fabricábamos, tenía que haber mirado estos datos, pero fabricábamos 30.000 coches en una planta de automóviles, ¿no? Con X dinero, si este año producimos 32.000 con menos capital, este indicador será positivo. Y sin embargo, si es al revés, si para producir necesitamos cada vez más capital... Entendido. Porque ya te entiendo. Aunque estos factores econometristas sean muy, ¿sabes?, ¿no?, sean muy absolutos y se mida el PIB, se mida el Producto Nacional Bruto, al final hay cosas como la productividad, que hay índices de productividad y libertad económica que te van a decir cómo es de productivo tu país quitando los factores econometristas. ¿Sabes qué te digo? Uh-huh. Entonces, pues está muy bien todo esto de la macroeconomía. La macroeconomía te da una foto de conjunto, una foto del momento. Te dice, con el valor de cambio actual y con los precios actuales tienes tanto. Pero no te dice cómo. Las otras visiones un poco más realistas te dicen, un momento, tú tienes un PIB altísimo, pero tu productividad es un desastre,
cada año cuesta más producir una unidad en tu país. Por ejemplo, en España tiene un por la electricidad, por lo mal que está nuestro mercado energético, cada año es más caro producir industrialmente en España. Y eso, por ejemplo, afectaría al valor agregado bruto. ¿Por qué? Porque en España generar un valor agregado es cada vez más difícil por la difícil situación de competencia que tenemos. O, por ejemplo, cuando se produjo la devaluación salarial interna, que quiere decir, como España tenía una crisis económica y no podía devaluar la moneda, se devaluaron los sueldos. Pues eso, aunque suene muy cruel, aumenta la productividad. Claro, porque con menos inversión produces lo mismo. Exacto, es decir, vale, la luz es más cara, pero ahora en la planta de Almusaces puedo contratar a media jornada a 2 tipos por los que antes contrataba a una jornada completa, o sea, y me producen el doble. Muy bien. Oye, pues mira, llevamos ya como unos 40 minutos hablando más o menos, ¿eh? Yo creo que por hoy ya está ya suficiente y otro día seguiremos con otros términos económicos. ¿Te parece bien? Me parece bien. Entonces, hoy ya, pues, si te parece terminar este programa, lo terminamos. Esta es la primera introducción a magnitudes. Hoy hemos hecho la macro, la próxima vez haremos la micro y una aproximación a esos factores que nos quedan. Lo importante es que los oyentes entiendan que esto no tiene nada de mágico, que cuando vean datos monetaristas y economicistas, por favor, que miren los otros datos, es decir, productividad, valor de compra, capacidad de compra, es decir, la economía real, lo que siempre decimos nosotros aquí, es decir, que está muy bien tener papeles pintados y apuntes contables, pero ¿en qué se traduce eso? Y la economía de tu sitio, es decir, ¿es un sitio donde la gente tiene tiempo libre, descansa, tiene una calidad de vida, o es un sitio donde no hay de nada? Entonces, bueno, eso también se podía trasladar al micro, ¿no? Pues dice, mira, yo gano 5.000 euros al mes. Ah, muy bien. Yo gano 2.000. ¿Y cuánto trabajas tú? Pues 10 horas al día, pero los fines de semana también trabajo y además vacaciones tengo una semana y gracias al año y tal. Y entonces divides todo por el número de días trabajado y dices, caramba, pues yo gano casi lo mismo que tú, porque lo divido entre horas trabajado mi sueldo inferior y como trabajo menos horas, no sé, esto ¿puede servir como ejemplo? Es un ejemplo perfecto. Es decir, la economía no solo son números, son cualidades y situaciones cuantitativas. Muy bien. Así que... ¿algo más que añadir? Nada más. Bueno, sí, despedirse y decirle a los oyentes que siempre miren el contexto por encima de la econometría. Que muchas veces es cuestión de marketing estas cifras, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, con esto ya creo que ya nos podemos despedir y bueno, iremos haciendo pequeños, bueno, no tan pequeño, que nos ha quedado larguito, programas de estos, de conceptos económicos. Y así aprenderemos todos un poquito más. Exacto. Y yo me incluyo en el carro, ¿eh? Sí, porque... Bueno, hasta pronto. Perdona, que te he vuelto a interrumpir. Nada. Sí, porque este año vienen cosas como tipos negativos y compra de bonos. Y para llegar a explicar a eso, que va a ser portada de noticias, y el default argentino, hay que explicar esto. Ostras, pues ya sabemos. ¿Cómo es? Tipos negativos. Tipos negativos, que pueden llegar al 25%, compra de bonos empresariales y el default argentino. Pues ya sabéis de qué va el próximo episodio de Píldoras de Economía. Hasta la próxima. Y si os ha gustado, poned un me gusta. Adiós.